Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cero Humilde Opinión. Hoy traemos una vibra muy spooky porque aunque el mes está ya por cerrar, pues nunca sobran lecturas perturbadoras e inquietantes, que es lo que vamos a recomendarles hoy, esos libros que más nos han dado escalofríos. Pero antes de eso quiero saludar a Ale, preguntarle cómo está y que me cuente qué está leyendo ahorita, si hizo alguna lectura spooky o de temporada. Hola amiga, estoy bien, digo un poco alergosa, pero nada grave. Fíjate que para esta Spooky Season sí hice una lectura, digamos que sí, súper spooky, que fue La Casa Infernal de Richard Matheson, un libro que se escribió en los 70s y wow, me gustó muchísimo. Creo que está súper bien ambientado, está muy bien armada la historia. Aunque los personajes, no es que me hayan quedado debiendo, pero me desesperaban un buen. Pero es ese clásico de ya sálganse de ahí, es que ¿qué están haciendo ahí? Yo gritando todo el tiempo. Pero creo que cumplen su cometido, o sea, en el sentido de que son el símbolo que tenían que ser dentro de esta historia. Se cumple bastante bien. Hay unas escenas de posesión demoníaca que mis respetos, o sea, están súper bien hechas y bien descritas. Obviamente a la gente que como que consume mucho este tipo de libros o historias, a lo mejor no les va a parecer que les dé miedo. A mí sí me dio miedo. Es que también hay escenas como con mucha violencia, porque sí hay como mucha, pues sí, violencia física, o sea, sí está algo fuerte. A lo mejor a otras personas que consumen más el género, pues a lo mejor se les hace como muy relax, muy X, pero a mí sí me parecía como que, órales, o sea, sí estaba hardcore y sí hubo como 2 escenas en específico que sí me dieron bastantito miedo. Y del otro lado como que sí sigue como que estas vibes como otoñales y spoopy, pues está el libro de Mitch, de Lo Inevitable de Nosotros, ya que más allá de ser una historia de amor, está ambientada en esta casona que básicamente es también un personaje dentro de la historia, que está habitada no solamente por seres vivos, sino también por seres que ya están en otro plano, pero que decidieron seguir pues este camino de trascender dentro de su hogar. Y es muy gracioso porque hacen muchas travesuras, empujan mucho a los personajes a llevarlos como al límite y así está muy padre, no da miedo, es más como este sentido como de, pues sí, como juguetón de ser fantasma y no trascender a otro lugar, sino quedarte en donde perteneces. Y está muy bonito, lo recomiendo también bastante. Ambos, de hecho, el de Richard Matheson, que creo que en inglés se llama Hell House, que es como que sí es muy de culto, o sea, sí es muy como que la gente sí sabe de él. Sí los recomiendo mucho y también el de Mitch lo recomiendo bastante. Creo que tiene todas las vibes otoñales y así. ¿Y tú, amiga, qué estás leyendo, qué has leído para la temporada? Justo les decía en otros episodios que ando mucho en el mood y creo que todas mis lecturas fueron muy acorde, pero te podría destacar El Fugitivo de Stephen King, que está ambientado en un distópico 2025 y básicamente tiene como idea principal que las personas están participando en diferentes reality shows con tal de sobrevivir porque pues les dan dinero. Más que reality shows son programas que son de mucha exigencia física y que ponen al ser humano como un objeto y la verdad está durísimo y nuestro protagonista participa en el que es más rudo, que básicamente consiste en escapar de los cazadores para no morir, o sea, todos van a morir menos la última persona, ¿no? Una especie de juegos del hambre o algo por el estilo. Me gustó, creo que en este libro aplica la de Stephen King, decepciona de repente con los finales, pero de cualquier manera da muy buenas reflexiones y pues qué aterrador imaginar que ese futuro que imaginó King no está tan lejano, ¿no? Porque habla mucho de los controles de masas y cosas por el estilo que si bien a lo mejor ahorita la televisión ya no tiene un papel así, pues están redes sociales y otro tipo de ideas. Y también cómo es que vemos como espectáculo el sufrimiento ajeno, o sea, puede ser en cualquier tipo de formato, entonces sí está rudo en ese sentido, alude más al terror social.
Y no sé, también en mi círculo de lectura estamos con un thriller que es La cría de Pablo Rivero. Me está gustando bastante, creo que lleva un muy buen ritmo, hemos hecho varias teorías, me encanta que todos ya ahí estamos como que con alguien así de que esta persona y no nos van a engañar, y siento que, o sea, que estamos muy acertados, pero que si al final hay un giro, pues también nos va a sorprender un montón, ¿no? Entonces, no sé, creo que son lecturas como muy adecuadas y bueno, ahorita también para el episodio voy a platicarles de la que más entra en estas vibras spookies y perturbadoras, pero yo creo que vamos a empezar contigo, Ale, así que platícame qué libro traes acá de los que más te hayan perturbado. Yo no elegí un orden en particular, pero sí creo que por algo se me vinieron a la mente, ¿no? O sea, sí hago muchas lecturas del estilo, pero no batallé casi nada para recolectar estos 5. Yo batallé en decidirme, pero ahorita viendo mi lista, sin querer, queriendo, son puras mujeres. Me sorprendió eso. Y creo que yo creo que mucha gente que me conoce va a decir, o sea, si hacen un bingo, muy probablemente ganen. Pero yo, cuando me dicen de libros perturbadores, así el primerito, así el que más se me viene a la cabeza así, sin pensarlo, para mí es Nefando de Mónica Ojeda. He leído varios libros de ella y siento que sí me llevó como lectora al límite. La historia va sobre un videojuego que invita a hacer cosas diferente índole a los jugadores. O sea, digamos que es una realidad virtual en donde algo hace el juego que como que evoca a la gente a hacer lo que el juego diga, ¿no? Y digamos que pues como el ritmo, no, bueno, cómo está contada la historia es a través de entrevistas. Están entrevistando a gente que ya pasado el tiempo fueron como que jugadores dentro de este juego y empiezan a desencadenarse un montón de como confesiones hasta que llegamos también a las personas que fueron los que estuvieron por ahí creando, o sea, que estuvieron detrás de lo que el juego dictaba y está durísimo. O sea, hay ciertas partes que yo no quería estar leyendo eso. O sea, yo decía, ¿por qué? Y lo peor es que creo que el terror viene cuando uno piensa lo posible y lo real que es esto. Eso es lo perturbador, eso es lo duro y eso es lo que uno no quiere estar leyendo. O sea, en el sentido de esa reflexión que haces y que dices, ay, no, qué horrible, y luego te quedas frío o fría porque dices, híjole, es que esto más de una persona lo ha vivido. Oye, Ale, pues me encanta que hayas mencionado este libro porque yo creo que aún sin haberlo leído, yo también tengo como imágenes muy claras de lo que puede ser Nefando y me intimidaba mucho. Y ya les había comentado aquí o en mi cuenta que justo en esta idea de, bueno, voy a explorar la narrativa de Mónica Ojeda, me acerqué primero a Las Voladoras, sí, me perturbó bastante. Y de ahí di el paso a, bueno, voy a leer alguna de sus novelas y este mes dio la casualidad de que estuvo Mandíbula en un club de lectura y dije, ok, me voy a animar. Y wow, o sea, definitivamente es un libro que te causa nervios, incomodidad, que es grotesco de alguna forma y que te va a dejar pensando un montón. O sea, ya tiene unos días que lo acabé y yo sigo como en ese loop de que leí, que escribió y cómo me hizo sentir. La verdad es que le perdí el miedo, pero a la vez dije, es que yo no dimensionaba que fuera a afectarme tanto esta historia a este punto. Básicamente cuenta la historia de una maestra que decide privar de la libertad a una de sus alumnas adolescente y que esta alumna adolescente pertenece a una especie de culto o de secta junto con sus amigas que se reúnen en un edificio abandonado, ¿no? Y pues vamos a tener esta historia de ambas mirando hacia el pasado y saber como sus motivaciones o su historial, ¿no? De esta psique tan dañada que traen ambas, porque la verdad es que, ay no, es que no hay otra palabra para describirlo. Pero yo creo que la parte, más allá de que sea así como
muy visceral o lo que sea, porque no es el caso. Creo que es como esta parte de jugar con conceptos y con ideas que, como dice Ale, en Nefando pueden pasar, y acá igual, ¿no? O sea, es como esta idea de la adolescencia y de la maternidad que pueden ser terribles, y le da este énfasis a que no es como siempre se ha creído. Hay un ensayo de una de las protagonistas, por así decirlo, que es como el punto culmine de todo esto, y es como, wow. O sea, ¿qué acabo de leer y qué me está explicando Ojeda y qué hizo con esta historia? La verdad es que lo disfruté un montón, y yo creo que después de eso me doy el salto a Nefando. Digo, tengo todavía en el librero el de Chamanes, que sé que no va a ser como a ese nivel y que es confuso de otras maneras. Y probablemente pues sí me lo lea primero antes que Nefando, que aún no está en mi librero. No sé, digo cosas que luego no cumplo, porque por ejemplo Mandíbula no estaba en mi librero, pero pues me decidí y ya lo leí en digital, y ahora lo quiero en físico porque la edición está bien bonita. Y pues nada, o sea, creo que es lo que más recientemente tengo en mente y que define como esta temporada de Spooky, porque de verdad yo creo que se va a mi favorito de la temporada y del año y así. Sí, es que Mónica sin duda tenía que estar en en este episodio. Yo voy a hacer un poco de trampa, pero pues como es nuestro podcast, pues X, ¿no? Pero voy a defender por qué voy a poner a 2 libros de una misma escritora en una sola explicación. Y es que Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos de María Fernanda Ampuero fueron 2 libros que me leí de corrido. ¿Por qué? Porque estoy mal, o sea, porque estoy loca, porque yo no sé qué tengo en la cabeza. Pero lo que tiene María Fernanda Ampuero es este talento de hacer una ambientación que te lleva como al límite como lectora. Hay muchísimas sensaciones desde lo visceral, desde como las experiencias de llevar la moral a los límites también, en hacerse cuestiones de, híjole, está súper mal, pero tal vez yo hubiera reaccionado igual, y eso ¿qué me diferencia, no? De solamente que yo no lo he hecho y el personaje sí. Como que te hace cuestionar un montón de cosas, terminas cuestionando aún más de lo que cuestionamos a la humanidad en el día a día. Tiene temas bastante fuertes, más allá del tabú. Yo creo que va más como sí desde lo mental, y de cómo el ser humano puede cometer tantos actos terribles hacia otros seres humanos y también animales, pero sí, o sea, es que no sé cómo explicarlo sin expoliar absolutamente nada, pero creo que utiliza mucho, pues sí, la parte, les digo, sí visceral y de mucha sangre y de, hasta cierto sentido también un poco gore, pero también mucho como esta psicosis mental que nos lleva a hacer ciertas cosas como seres humanos que sí son súper fuertes. Sin duda para mí el de la subasta dentro de Pelea de Gallos, creo que empezamos súper bravas con ese rato, y fue el primer relato que leí de ella y dije, wow, órales, ay, Dios. Y básicamente están subastando pues niñas, al mejor postor. Y ahí a lo mejor no hay sangre, ahí a lo mejor no hay un tipo de violencia física, no hay descuartizamientos y todo, pero hay un sentimiento de asco para la gente que está haciendo esto, muy latente. O sea, a mí, no sé, me generó muchísimas emociones, dentro de las cuales está pues también lo perturbador, ¿no? Y lo peor es que si lo puedes como pues trasladar a episodios de la humanidad, ¿no? No solamente con la esclavitud, sino también pues tal vez a prostíbulos y todo esto, no sé, bastante fuerte. Yo quiero leer, tengo su tercer libro, que es Visceral, que es o sea, los temas siguen siendo como bastante fuertes, pero ya desde un sentido creo que más autobiográfico. Habla un poquito más sobre cuestiones que ella ha vivido
en carne propia y así, entonces estoy emocionada por leerla, pero sin duda sí tiene relatos que sí me movieron muchísimo. Hay unos súper sangrientos y gore por ahí que sí se le quedan a uno medio tatuado en la cabeza. Yo solo he leído Pelea de Gallos y de verdad que también comparto esta idea de que refleja mucho pues los horrores humanos, ¿no? Que son lo que más puede aterrarnos. Entonces, sumo mi recomendación sí, léanlo. Me quedan pendientes pues los otros libros que acabas de mencionar, pero yo sí quisiera seguirla leyendo. Y también creo que hay imágenes muy precisas de algunos de sus relatos que también tengo en mente. Pero pasando a mi siguiente libro que leí hace un par de años, pero todavía como que digo, es que desde la sinopsis ya sabes que vas a entrar a terreno peligroso y delicado. Es Out de Natsuo Kirino. Afortunadamente ya está la traducción al español porque en su momento solo estaba en inglés y pues no era como tampoco tan fácil de conseguir. Y pues el libro básicamente está protagonizado por una asesina. Es bastante crudo y explícito y hay como muchos detalles desagradables. La historia va de 4 mujeres que trabajan en una fábrica de alimentos y una de ellas, que es la protagonista, pues le quita la vida a su marido y de una u otra forma termina involucrando a las demás para que le ayuden a cubrir estos hechos. Yo creo que no necesitan más explicación. Yo cuando empecé a leer ya imaginaba hacia dónde iba la historia, pero nunca me imaginé como ver tanta como naturalidad de cómo se están comportando y a la vez todo el mensaje que trae, ¿no? Porque de alguna manera pues hay, no quisiera decir justificación, pero hay razones de todo lo que ocurre y hay algún tipo de denuncia ahí de muchos aspectos. Entonces, pues bueno, ese es un libro que todavía no saco de mi mente. Y aunque estaba revisando en Goodreads, no le di ni siquiera 4 estrellas, le di 3 por ciertos detalles, pero de todas formas no le quita el hecho de que sea un libro que pues sí se te pone la piel chinita de pensar como en todo lo que está pasando. Y es un eterno pendiente. Recuerdo que ya me lo has platicado en otros episodios y también a lo largo de nuestra amistad lectora. Entonces sí lo tengo por ahí en la mira por ti. Yo voy a seguir con otro libro de relatos, amiga, que hasta la fecha tiene 2 relatos que, ay no, que quisiera olvidar, pero porque me generaron mucho asco y me perturbaron desde una fobia que yo tengo bastante marcada y otro porque, no sé, sí me pareció muy, muy perturbador. Y es El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel. Es una colección de relatos buenísimos. O sea, Guadalupe a mí sí me encanta cómo escribe, pero tiene 2 en específico que me perturbaron muchísimo. Uno que está relacionado con cucarachas, que yo no puedo. O sea, yo puedo ver una araña, puedo ver un ratón, puedo ver una serpiente, lo que tú quieras, estaré bien. Pero yo una cucaracha, no. Aunque esté muerta, patas para arriba, güey, no, yo huyo, o sea, yo huyo, yo no puedo con eso, o sea, no. Mi hermana se identifica contigo en este momento. Ni siquiera puedo mandarle un emoji de eso porque me lamenta. Qué asco. No, qué asco, qué horrible, o sea, se me hace, y ya sé que no hace nada, o sea, de que no me va a picar, no, huyo despavoridamente, o sea, me dan pavor, asco, terror, horror, o sea, así, horrible, ¿no? Sí, son muy desagradables. Es muy desagradable, entonces imagínate una casa que se va infestando de cucarachas, así, y ves cómo se va prolongando esto y que obviamente es como un simbolismo a lo que está pasando dentro de la casa. Yo nunca me había sentido tan mal. O sea, yo decía, no puedo con esto, pero decía, lo tengo que terminar porque ni modo que dejé un relato a la mitad de una antología. O sea, no sé, como que era un montón. Lo terminé y me sentí súper mal. O sea, no, terrible. Ay, no. Y el otro que viene ahí, que me parece como fascinante, cómo relata esta parte como mental de la protagonista, pero una chica que estaba obsesionada en como crecer hongos en su cuerpo.
O sea, de que tenía una infección así, tipo, imagínate una onicomicosis o una cándida o algo así, y ella en lugar de tomar, Caro se estaba guacareando, se los juro, y en lugar de tomar acción contra eso, ella casi creo que quería preservarlos. Entonces imagínense eso, está Te juro que ya hasta cañoncísimo. comezón me dio. Sí, no, y está, o sea, es un diálogo así, es como un relato súper mental, como que está loquísimo. Obviamente lo recomiendo, o sea, lo recomiendo, pero, o sea, sí se van a topar con cosas así en cada uno de los relatos. Y de hecho tiene otro que se llama Pétalos igual, tiene cosas también perturbadoras, pero al mismo tiempo, no es que sea de lo cotidiano, pero sí como de lo corporal. O sea, tiene muchos horrores corporales también dentro de sus relatos. Entonces sí, o sea, eso te lo juro que me acuerdo hasta de la ropa que traían los personajes, o sea, sí se me quedó bien marcada como que esa información. Buenísimo, pero al mismo tiempo guácatelas, ¿no? O sea, de que dices, ¿cómo? Pero yo creo que nosotros sentir como ese tipo de perturbación nos habla de cómo hay gente que es tan diferente a nosotras, ¿no? Porque yo claramente sí veo a gente que no le importa que cucarachas le caminen por encima o que gente que sea así como esta otra personaje que quiere ser como, como pajita para hacer crecer hongos. O sea, es que no, está loquísimo. Pero tan perturbador que se queda en mi mente, o sea, no lo puedo olvidar. Y así, tiene varias situaciones así en el libro. Es un libro muy breve, los cuentos realmente son breves, pero son bastante contundentes, son muy buenos, se los juro que sí perturba bastante. Oye, yo no sé quién va a estar más malita, si la autora por escribir eso o yo por ahorita escuchar y decir, ay, quiero leer a pesar de que me está generando un chorro de ansia escuchar de qué tratan. Ahorita que decías lo de las cucarachas, digo, para hacer énfasis en esta situación tan terrible, tengo una conocida, no es mi amiga ni nada, pero justo vivió como en una casa así infestada con esta plaga y lo hizo básicamente por enamorada y por tonta, ¿no? Pero ella como que relata las cosas y yo cuando me estaba contando yo decía, no hay manera, o sea, ¿cómo me estás diciendo que todo esto pasaba a tu alrededor en tu día a día y tú no hacías nada? O sea, yo de verdad no pude dimensionarlo y lo cuenta así como que jaja y me Ay, daban no, mucho no, es que asco y no yo de puedo. que, güey, ¿cómo? ¿Cómo? No, No puedo. no, Entonces no, no. confirmo en que hay personas que luego... Sí, hay gente que no les importa y de que, güey, no, qué asco. Y a mí, por ejemplo, las que son súper chiquitititititas, güey, esas me dan más pavor porque yo me imagino que se me meten al oído, no, güey, yo me muero, o sea, no, yo me muero. Si te digo que hasta muertas me dan cosa, o No, sea, pues sí, imagínate no, cuando están no. vivas, no. Y pues viva los pesticidas, lo siento, pero vivan en este caso los pesticidas porque yo no puedo, o sea, no, mira, hasta siento, me estoy rascando el cuerpo Sí, solamente no, de ya. pensar. Basta, por favor. Ya, pasemos al otro libro perturbador, pero no de cucarachas, por favor. Ay, pues mira, acá también vamos a compartir otra autora porque voy a hablar de Liliana Bloom en el libro de Pandora. Creo que aquí todavía es más extraña la sensación porque pues está hablando de cosas que pasan, ¿no? O sea, refleja la historia de Gerardo, que es un ginecólogo reconocido y que tiene una parafilia por las personas con sobrepeso, ¿no? Entonces en la historia conoce a Pandora, que es una chica, y empieza a alimentarla para generar como esta satisfacción sexual, psicológica y de todo tipo, porque la verdad es que es una cosa muy extraña que no logro terminar de comprender. Le llaman fiderismo. Este libro creo que perturba por eso, por hablar de temas que son tabúes de la manera más directa posible. Creo que es bastante como natural y fluida la forma en que lo hace. Liliana en diversas entrevistas ha dicho que se basó en una historia que vio en las noticias y que a partir de ahí empezó a investigar y se encontró con toda esta comunidad de personas que tienen este tipo de filias o fetichismos. Y pues no sé, se siente muy visual y la verdad es que sí,
no logro describir como todo lo que me causó. Entonces no sé si va de recomendación o de qué, pero sí es un libro que me perturbó bastante. Sí, sí tiene escenas bastante perturbadoras, junto con otro que yo voy a mencionar, que a pesar de que Pandora me perturbó, sin duda Monstruo Pentápodo me perturbó aún más. Tiene un capítulo, esto sí lo voy a decir abiertamente, sabemos que va sobre pedofilia, no sé si cuenta como spoiler, realmente creo que para poder recomendarlo tengo que decirlo para que tomen la decisión de si leerlo o no. Pero tiene un capítulo entero de una escena de abuso infantil, con todas las letras, con toda la descripción. Es bastante fuerte y yo cuando terminé de leer ese capítulo, yo dije, ¿qué estoy leyendo? O sea, ¿por qué lo estoy leyendo? O sea, sí me cuestioné, o sea, el por qué tomé la decisión de hacerlo y en el sentido de por qué yo pensé que mi mente iba a ser como suficientemente fuerte para aguantar algo así, porque ya sabía que tenía esto, ¿no? Sí es muy duro, o sea, es muy duro saber, es lo mismo que comentábamos anteriormente, como cerrar esta historia, entre comillas, de ficción y decir, ok, este es un personaje que no existe, pero que representa a muchos niños que sí. Y ahí es en donde uno le truena el cacahuate. O sea, ahí es en donde dices, no, no, o sea, qué horrible, qué terrible, por qué hay infancias viviendo esto? No, o sea, es muy gráfico, o sea, sí es bastante gráfico, el diálogo, las acciones, todo. Entonces, sí, es uno de los libros que más me ha perturbado, tanto en la dinámica del pedófilo con esta niñita, al igual que los otros personajes que, digamos, que radican alrededor de la historia, porque también van viviendo otras cosas también importantes. No tanto del lado perturbador, pero sí como llevando como, sí, como al límite muchas preguntas, muchas, no sé, opiniones, no sé. Es bastante fuerte. Yo este libro sí les recomiendo siempre que se lo spoileen antes de leerlo, porque luego puede herir muchas, pues sí, susceptibilidades. O sea, yo conozco gente que dice, yo jamás lo voy a leer porque soy mamá y tengo una niña. O sea, no. Y entiendes 100%. O sea, es una decisión bastante válida y que pues se respeta porque, pues sí, o sea, ¿para qué te vas a meter a algo que te pueda afectar de una manera terrible, ¿no? Que justo ese cuestionamiento que te hiciste de por qué estoy leyendo esto es súper válido hacérselo durante o antes de la lectura, ¿no? Porque muchas personas se cuestionan por qué se lee este tipo de historias, por qué existen o cualquier cosa y hay muchas respuestas válidas. Yo creo que también poner estos temas sobre la mesa para reflexionar acerca de posibles prevenciones o de simplemente no ignorarlo porque aunque intentes ignorarlo sigue existiendo, pues ya siento un precedente en que existan este tipo de historias siempre y cuando se lea como desde este sentido, ¿no? Y no con connotaciones negativas. Como dice Ale, habrá quienes desde un principio sepan que son historias que no van dirigidos a ellos y está súper bien, ¿no? Esto, más allá de ser un episodio recomendando historias, pues habla de lo que a nosotros nos ha incomodado, nos ha perturbado, pero que también nos ha hecho reflexionar de esos temas sensibles y delicados, ¿no? Y desde qué sentido lo estamos leyendo. Dicho eso, continuamos con mi siguiente lectura que yo desde siempre supe que iba a ser ruda, pero ya leyéndola dije no me esperaba esto. Estoy hablando de Battle Royale de Koushan Takami. Es este libro que se dice
inspiró los Juegos del Hambre y pues historias similares, porque básicamente aquí nos habla de una sociedad en donde alumnos de secundaria, si no me equivoco, son seleccionados para participar en una batalla a muerte. Entre ellos se tienen que quitar la vida y no hay como muchas reglas más que el último en sobrevivir es el triunfador. Y contrario a la mejora de esta imagen que tenemos de los juegos con tramas más complejas, en donde incluso mezcla, más que más complejas, con tramas más diversas en las que incluso interfiere como el romance o historias de amistad, aquí sí tenemos todo muy gráfico y grotesco en cuanto a la muerte y la mentalidad de los participantes, ¿no? En un momento sientes que estás leyendo a personas adultas con un montón de maldad, venganza y cosas bien oscuras en su mente. Y creo que aparte del hecho de que te narren casi cada una de las, pues sí, de las muertes, es como todavía más doloroso y más espeluznante. Además de que al estar escrito hace tanto tiempo, me parece que se publicó en el 99, sí queda muy evidente como esta onda tan sexualizada y como ves el contexto del autor y todo y dices, ok, entiendo desde dónde está escribiendo, pero pues te da coraje, ¿no? Y hace hincapié en cosas que afortunadamente han cambiado, otras que no, pero de todas formas sí es una historia que te pone los pelos de punta y que te hace reflexionar un chorro respecto a cómo tu pasado y tus vivencias personales te afectan en la interacción con otras personas y que a lo mejor cosas que pueden ser evidentes de prevenir o de manejar de otra forma, pues no lo son para muchos otros casos, ¿no? Entonces, sí está rudo y creo que no vería ninguna de las adaptaciones que hay, porque cuando acabé el libro me puse a ver como esta onda de lo que había y como que no aguanté mucho y omitía como todas las escenas que reflejaban y dije, basta, o sea, ya. No, o sea, como que toda la parte gráfica dije, ok, no necesito estar viendo esto, porque curiosamente pues esta parte visual a mí me afecta muchísimo más que al estarla leyendo, ¿no? Entonces, sí. Oigan, quisieran que vieran nuestras caras de ya no podemos hablar más de estos libros. Creo que nos está drenando un chorro de energía, dijimos, ay, pues muy adecuado a la temporada y lo que quieran, pero pues sí está heavy volver a esto y tener las escenas en tu mente y como situarte en todos los contextos en los que estamos mencionando, porque es lo terrible que muchas veces viene desde ese horror de lo que son los humanos capaces de hacer a otros seres humanos. Ni siquiera estamos hablando de cosas sobrenaturales o improbables, son cosas que vemos que van inherentes a la maldad o al ser humano, no sé, está muy feo. Digo, yo en este que voy a cerrar, yo creo que es muy cliché, pero a pesar de que sí está como instalado en una distopía, lo perturbador es lo posible que puede llegar a suceder, y es Cada exquisito de Agustina Basterrica. Yo creo que ya todo el mundo sabe, trata sobre nuestro mundo que después de que los animales por haber sido contagiados por una bacteria ya no pueden llegar a ser consumidos como carne, ya no pueden ser, digamos que producto para alimentarnos, entonces empiezan a crear estas granjas de carne humana. Es una novela bastante breve, no es muy larga. Yo creo que una novela más larga yo no sé si podría aguantarlo más, pero es aquí en donde entra también la parte como moral, ¿no? De que nos escandalizamos de esta escena de un rastro en donde tratan tratan en estas granjas de humanos pues a personas como tratan a los animales en los rastros, ¿no? Actualmente. Es bastante gráfico, es muy, digamos que se traduce pues bastante a lo que pasa con los animales. Hay un sentido de falta de sonido
en los personajes, no en los personajes, sino digamos que en estas personas que están siendo sacrificadas para poder vender su carne, hay una falta de sonido, de expresión, que es bastante, a mi punto de vista, perturbadora, al igual que obviamente el destazamiento de un cuerpo humano. O sea, yo recuerdo estar escuchando el audiolibro y tener que pausarlo porque me dieron náuseas. O sea, sí se me revolvió la panza. Debo decir que está muy bien descrito, tan bien descrito que mi mente sí lo puso en un campo demasiado visual y sí se me revolvió el estómago. También, digo, tiene también esta parte moral en ciertos comportamientos de los personajes principales, que sí te hacen cuestionar muchísimo a la humanidad. O sea, estos libros, principalmente los que hemos estado comentando, va mucho de eso. Y a pesar de que es una distopía, al final estamos hablando de seres humanos cometiendo actos humanos terribles, ¿no? Entonces, lo recomiendo, sí. Yo digo, hay gente que consume muchísimo este tipo de libros y sé que hay cosas aún más perturbadoras por ahí, pero yo creo que igual que con Monstruo Pentápodo, igual que Nefando, sí chequen de qué van, spoilense, porque luego sí puede, lo leyeron en un club de lectura en donde estoy, lo leyeron así como una lectura conjunta aparte. Terminaron esas chicas pidiendo recomendaciones de libros súper de romance rosas así porque estaban súper afectadas, o sea, súper afectadas con la lectura, siendo que les dijimos de que, oigan, nada más, pues va de esto y esto, sí, que quién sabe qué, no, hombre, ya les andaba, lo terminaron y todo, y sí, como que encontraron obviamente como el valor de la lectura y así, pero sí quedaron bien perturbadas. Entonces, pues sí, yo digo que en este tipo de lecturas que luego tienen como esa etiqueta de que, uy, está algo fuerte y así, pues es mejor prepararse y a lo mejor de decir, ay, no era para tanto, o de que, ay, no, qué bueno que sabía, porque si no, no sé, hubiera tenido una experiencia pues no muy grata, ¿no? Que no es que aquí tengamos experiencias gratas, pero a lo mejor podemos rescatar, pues a lo mejor que esté bien escrito, la parte a lo mejor un poco, pues sí, de la parte ética, moral y de todos estos cuestionamientos, planteamientos que podemos nosotros calificar como lejanos, pero realmente tal vez estemos nosotros viviendo en una sociedad así, no lo sabemos. Entonces, sí, bastante interesante. Agustina me parece una escritora muy inteligente. Entonces, pues sí, o sea, esos para mí son mis libros perturbadores, amiga. Sí, también me sumo con Cadáver Exquisito. Sin duda es una de esas lecturas que te impacta por el mensaje que tiene y que te hace autocuestionarte, ¿no? Yo sumaría a la idea de si lo van a leer, consideren de lo que va, que también no estén comiendo durante la lectura, ¿no? Y el hecho que dice Ale, de revisar todos estos trigger warnings y tal, es muy importante para todas las lecturas. Yo creo que no hay que subestimar que te digan que es un libro con contenido sensible, porque siento que a veces el morbo o la curiosidad te hace llegar ahí, pero si no estás en un estado mental como tranquilo, o si no ves qué cosas te pueden afectar, al final va a resultar contraproducente la lectura, ¿no? Y la idea no es de que te perturbe de esa forma irreparable y como que te sitúe en un estado que no pueda salir, sino más bien justo que hagas esa reflexión y que tengas la capacidad de empatizar con lo que está ocurriendo sin necesidad de salirte también de tu realidad y así, ¿no? Porque luego muchas veces esos libros te llevan a imaginar un montón de situaciones bien horribles y entras en un loop feo, entonces pues no. Hay que ver cuáles son nuestros límites de lectura para este tipo de ideas. Y ya para cerrar con un libro que siento que a lo mejor no, digo, en esta escala propia, no está como al nivel de los otros, pero al final tiene algo que me hizo estremecerme, esta Demonia del autor mexicano Bernardo Esquinca. Es un libro de relatos, entonces también al ser como, o sea, textos más breves, pues te da el tiempo de respirar o de generarte como menos
pánico lo que está ocurriendo, pero yo creo que aquí se abordan temas asquerosos que van de lo sobrenatural y pues lo misterioso. Ahorita le mencionaba a las cucarachas, pues acá hay uno en específico que habla sobre moscas, que es como el que más vive en mi mente, porque la verdad es que pues qué ansia, o sea, qué ansia y qué horror, porque a mí las moscas pues también, o sea, pues me dan mucha cosa, ¿no? Entonces, sí. Yo destaco mucho de Bernardo que hace un muy buen trabajo para crear estas atmósferas y envolverte en pocas páginas en lo que te está contando. Entonces, sí, yo creo que ese sería mi penúltimo libro porque hice también un poquillo de trampa y quiero sumar a un bonus con Darla 172 horas en la luna, que hemos hablado de esta historia, pero no de forma abierta porque si no haría un spoiler, pero al final aquí es lo que más me causó como terror de imaginar la posibilidad y a lo mejor es como esta onda de, ay, pues es improbable que pase y esto va muy lejano de que me ocurra, pero y si sí, siempre está el y si sí, entonces si pueden y tienen oportunidad, léanlo, habla sobre un grupo de personas que en este caso son jóvenes que son seleccionados o ganadores en un concurso para viajar a la luna, como dice el título, y pues allá pasan cosas bastante misteriosas y de alguna forma inexplicables. Y el final la verdad es buenísimo, o sea, yo estaba que no podía de la impresión, yo creo que lo leí como 2 veces así los últimos párrafos, entonces no quería dejar de mencionarlo porque sí es de esas historias que también se quedaron en mi mente como impactantes y como creepies. Ay, amiga, y es que fíjate, yo a veces cuando estoy leyendo cosas así distópicas o como que futuristas, pero en un contexto muy negativo, digo, ay, mira, pues le doy el beneficio a la mortalidad. Yo muy probablemente si pasa eso ya estaré muerta, ya seré ya seré polvo, o sea, yo a veces digo, ay, yo creo que cuando ya pase eso, ya cuando el humano sea una cabeza en un cuerpo de robot, yo ya voy a hacer historia. Entonces, sí, sí, ojalá, porque simplemente ahora que he estado leyendo también muchas cuestiones como de postapocalípticas y cosas así, yo sí digo, ay, no, por favor, o sea, yo voy a ser de las primeras que se va a morir. Entonces, o sea, ya no me pongo a pensar en sobrevivir ni nada de eso porque yo así cualidades como para sobrevivir no tengo muchas. Entonces, sí, yo sí pienso en eso de, bueno, la muerte es una bendición. Tiene beneficios. Pero sí, amiga, no, pues gran episodio, aunque terminamos así de que en hora sad, porque terminamos con cara tristes, con caras largas, pero creo que nos vamos con bastantes recomendaciones de todo tipo para muchos lectores, para gente que a lo mejor tenía duda de que iban ciertos libros, si se van a animar o no. Platíquenos, déjenos por ahí en los comentarios, o sea, si se van a anotar alguno o si definitivamente ya no se van a anotar nada. Sí, háganos saber todo, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Cero Humilde Opinión, a Ale la encuentran como Leer en todas partes en Instagram y TikTok y a mí como Aries en Libros, ambos usuarios con guiones bajos intermedios. Nos escuchamos a la próxima y feliz Huahuilín. Feliz Huahuilín. Grupo Soy Vanessa. Adiós. Bye.